Cáncer. Llevo rato observando las cartas y el aire se ha vuelto distinto, como si algo que antes se sostenía por pura costumbre, finalmente estuviera cayendo por su propio peso, y aunque intentes mantenerte tranquilo, sabes que esta vez no se trata de una sospecha cualquiera, sino de una revelación que ya no se puede ignorar. Hay señales claras en los gestos, en los mensajes a medias, en la forma en que alguien evita mirarte igual que antes, y aunque hayas querido pensar que exagerabas, ahora el silencio tiene un ruido insoportable, como si anunciara la caída inevitable de quien jugó con tu confianza. Lo que antes parecía una duda sin fundamento, ahora se confirma con fuerza, y lo notas en esa sensación repentina de alivio mezclado con rabia, como si el cuerpo por fin se hubiera cansado de sostener una mentira. He puesto la vista en la carta del manto roto, y su energía corta en seco, marcando un límite que ya no puede volver a cruzarse, porque cuando esta carta aparece, revela la fractura entre lo que se mostraba y lo que realmente había detrás. Habla de vínculos falsos, de palabras repetidas que solo servían para cubrir intereses ocultos, y aunque duela, también anuncia justicia, no divina ni kármica, sino emocional, porque quien ha manipulado pierde el control cuando la verdad se pronuncia. Sientes como una historia empieza a derrumbarse sin que muevas un solo dedo, como si el universo decidiera apartar, de una vez, a esa figura que tanto daño causó mientras fingía cercanía. Y sí, hay alivio, porque el peso que cargabas no era tuyo, era el eco del veneno de alguien que jugaba a ser indispensable, y ahora finalmente puedes liberarte de esa carga pesada. Si también estás cansado de que los falsos se derrumben tarde, escribe abajo, por fin cae la víbora, dale me gusta al vídeo y quédate cerca, porque lo que se revela ahora te va a dejar sin aliento. Recuerdo que hace un tiempo, alguien te observaba con atención, pero no para comprenderte, sino para medir tus reacciones, para saber hasta dónde podía empujar sin que te rompieras. Ahora, ese alguien tropieza con su propio juego, y lo sientes sin necesidad de pruebas, porque el ambiente cambió, los mensajes se enfrían, las excusas pierden sentido. No hay mayor justicia que ver cómo la máscara cae sola, sin confrontaciones, sin escándalos, solo con la calma de quien ya no necesita demostrar nada, y acepta la verdad con serenidad. Lo curioso es que este derrumbe no llega con ruido, sino con una serenidad extraña, como cuando una tormenta se disuelve justo antes de arrasar, dejando la certeza de que algo profundo ha terminado. Lo que me inquieta es que la carta del lazo torcido ha salido, junto al manto roto, y eso nunca es casual, porque muestra que alguien intentará sostener su imagen incluso después de ser descubierto, como si la caída no fuera con ellos, como si aún pudieran manipular el relato. Esta carta habla de disculpas vacías, de mensajes que parecen honestos, pero en realidad buscan confundir, y debes prestar atención, porque el riesgo no ha pasado todavía, se esconde en las ganas de creer que todo podría volver a ser como antes. El peligro no está en esa persona, sino en tu deseo de cerrar el ciclo antes de entenderlo completamente, porque la prisa puede nublar la percepción y llevar a errores irreversibles. Hay algo en tu entorno que empieza a reacomodarse sin que lo fuerces, y mientras ocurre, es probable que experimentes una mezcla rara entre tristeza y alivio, como cuando uno entiende que la pérdida es, en realidad, liberación. No es casualidad que te sientas más ligero justo ahora, ni que empieces a notar señales mínimas que antes ignorabas, personas que regresan, noticias que te sorprenden, detalles pequeños que cambian el ritmo del día. Cada una de esas cosas está empujándote a una dirección nueva, aunque todavía no lo veas con claridad, porque el cambio siempre llega primero como una sensación sutil y misteriosa. A veces, lo que se derrumba no es una relación, sino la versión de ti que se conformaba con menos de lo que merecía, y esta energía lo está dejando claro. No se trata de castigo, sino de equilibrio, porque cuando el universo aparta a alguien de manera tan contundente, lo hace para que recuperes espacio, tiempo y poder personal. Por eso, aunque el dolor sea real, no te equivoques, esta pérdida no te resta, te limpia, porque hay un ciclo que concluye y otro que empieza, y su punto de unión es este momento. A veces la gente se quita sola sin que digas nada, y te quedas con una mezcla de alivio y sorpresa. Dime si también te ha pasado, que alguien se aparta justo cuando empieza tu calma. ¿Te ha ocurrido así alguna vez? Y aquí está el primer aviso serio, el que muchos ignoran. Si confundes el alivio con nostalgia, podrías volver al mismo punto sin darte cuenta, atrapado en un ciclo repetitivo y doloroso. No todo lo que suena a redención es verdad,
Algunas palabras llegan solo para mantenerte en pausa, como una melodía que distrae mientras alguien planea su próximo movimiento, y no subestimes las señales, porque esta historia aún tiene giros que no se han mostrado. Siento que algo en ti empieza a despertar, una claridad que no venía de pensar, sino de observar lo que cambia cuando ya no fuerzas las cosas. Esa intuición que antes parecía exagerada, se revela ahora como una brújula exacta, y lo más interesante es que no necesitas buscar confirmaciones, porque la verdad ya se está mostrando sola. El universo no te está avisando de lo que vendrá, te está mostrando lo que ya pasó y no habías querido ver, revelando así las lecciones que quedaron pendientes y que debes aprender. Hay una sensación fuerte de reajuste en tus vínculos, como si una parte del grupo o del entorno que frecuentas comenzara a reconfigurarse sin avisar, transformando las relaciones de manera inesperada. Algunos rostros se alejan, otros reaparecen con interés renovado, y todo eso ocurre porque el centro de la historia cambia de manos, y ahora ese centro eres tú, mientras cada conversación, cada decisión pequeña, incluso los silencios, están marcando un antes y un después. No te sorprendas si esta semana aparecen coincidencias repetidas, el mismo número en relojes, frases escuchadas al azar, o sueños que se repiten con variaciones mínimas, porque todo eso actúa como hilo conductor del proceso, como si el universo utilizara pequeños códigos para confirmar que estás en la frecuencia correcta. Pero todavía falta algo que no se ha mostrado, algo que dará sentido a todo lo vivido, y explicará por qué esta persona tenía que caer ahora. Hay un eco emocional que te acompaña desde hace tiempo, un cansancio de sostener la estabilidad a costa de ti mismo, y eso también forma parte de la limpieza que llega. No es solo una traición la que se disuelve, es una dinámica entera de desgaste, y lo percibes cuando te descubres respirando distinto, durmiendo mejor o incluso comiendo con más calma, como si el cuerpo recordara cómo era sentirse en paz. Sin embargo, hay algo más profundo moviéndose en el fondo de esta historia, y no se trata solo de quien fue apartado, sino de lo que esa persona representaba en tu vida. Porque cada traición deja un espejo, y lo que refleja este espejo no es debilidad, sino una capacidad inmensa de ver más allá de la superficie. Estás en un punto donde la verdad, aunque duela, ya no te amenaza, te libera. Y justo cuando parece que todo empieza a aclararse, las cartas vibran con una intensidad nueva, porque surge la carta del portal desvelado, una de las más raras de ver juntas con el manto roto, y eso me deja sin aliento. Esta carta señala un descubrimiento mayor, una verdad que no se ha dicho aún, algo que estaba escondido en la sombra del conflicto, y no tiene que ver solo con esa persona, sino con una estructura más amplia que pronto se desmoronará, revelando la raíz del enredo. Hay días en los que la comida te sabe mejor sin motivo, solo porque la cabeza está tranquila. Dime si también notas cuando la calma cambia hasta el sabor de las cosas. ¿Te ha pasado últimamente? Hay algo más que necesitas escuchar, y si te marchas ahora, te perderás la parte donde todo empieza a tener sentido, esa revelación que conecta las piezas y aclara el panorama completo. Porque lo que está ocurriendo no es casual, ni se limita a una historia entre dos personas, hay un entramado de decisiones, influencias y tiempos que convergen justo aquí, y la víbora ha caído, pero su caída apenas abre la puerta de lo que viene después. Cáncer, el aire se siente distinto desde que la verdad empezó a revelarse, y aunque aparentes calma, dentro de ti hay un torbellino que mezcla alivio con vértigo, porque comprender la magnitud de lo que estaba oculto, remueve hasta los cimientos más antiguos de tu historia. Es como si la energía se reacomodara lentamente, desplazando todo lo que ya no vibra en tu frecuencia, y en ese movimiento sutil aparecen rostros, recuerdos y decisiones que parecían dormidos, esperando el momento justo para reclamar atención. El cuerpo responde antes que la mente, con una inquietud ligera que aparece sin razón clara, como si cada célula supiera que algo importante acaba de cambiar, aunque todavía no tengas palabras para explicarlo. Lo interesante es que en medio de esta transición, comienzas a notar gestos pequeños que ahora cobran sentido, como miradas evitadas, llamadas que nunca llegaron o favores que se daban por inercia, y es ahí donde comprendes cuántas máscaras sostenían tu entorno. Hay alguien que aún intenta mantener el control narrativo, usando la simpatía como disfraz, buscando confundirte con frases que apelan a la nostalgia, pero esta vez tu intuición no cae en la trampa, porque lo que antes sonaba convincente ahora suena ensayado. Te observas reaccionando distinto, con una serenidad que desconcierta a quien te manipulaba, porque ya no buscas respuestas, solo autenticidad,
y eso desarma cualquier estrategia basada en el miedo o la culpa. La carta del eco dormido aparece justo ahora, y su presencia me deja pensativa, porque indica que hay algo no dicho que lleva tiempo intentando emerger, una verdad que alguien cayó deliberadamente para conservar ventaja, pero que pronto se pronunciará sin intermediarios. Esta carta actúa como espejo emocional, mostrando el punto exacto donde cediste más de lo necesario, no por ingenuidad, sino por lealtad a una imagen que ya no existe, y su mensaje es claro: lo que se esconde para no perder poder, termina por perder sentido. El universo empieza a exponer las grietas de esa historia con precisión quirúrgica, mostrando cómo las apariencias caen una tras otra hasta dejar solo lo esencial, la verdad desnuda que nadie puede negar. Hay algo profundamente humano en la manera en que reaccionas, porque aunque la traición duela, una parte de ti siente compasión, no hacia quien te engañó, sino hacia tu propio intento de entenderlo todo, incluso lo injustificable. Esa tendencia a buscar lógica en lo emocional te ha mantenido atrapado más de una vez, y ahora por fin te das cuenta de que no necesitas entender cada detalle para soltar el peso. Lo importante no es el motivo del otro, sino tu capacidad de recuperar la coherencia entre lo que sabes y lo que haces, entre lo que sientes y lo que permites. Cuando tienes una tarde libre y no sabes si dormir, salir o simplemente quedarte mirando al techo, ¿qué sueles hacer en esos momentos donde no sabes qué elegir? Mientras observo las cartas, noto un patrón extraño, un bucle que se repite en tu energía, como si algo o alguien intentara mantenerte distraído, justo cuando estás a punto de ver lo esencial. El riesgo aquí no está en el pasado, sino en el impulso de mirar hacia atrás buscando validación, porque ese gesto abre de nuevo la puerta a la confusión. No todo lo que se acerca con tono conciliador lo hace por amor o arrepentimiento, a veces se trata solo de miedo a perder el acceso a tu claridad, y esa es la trampa más común en procesos como este. La carta del trono invertido confirma esta lectura con fuerza, mostrando una figura que intenta conservar influencia, aun cuando el entorno ya no la sostiene, como si el poder se hubiera vaciado, pero la postura permaneciera rígida, negando la evidencia. Esta carta suele aparecer cuando alguien rehúsa aceptar consecuencias, buscando culpar a factores externos, y su mensaje es una advertencia sutil: no cedas espacio a quien solo busca mantener el control de la narrativa. En cambio, observa sin intervenir, porque pronto esa energía se desmoronará sola, mostrando la diferencia entre autoridad y manipulación, y dejando claro quién realmente merece tu respeto y confianza. Hay detalles en tu entorno que cambian sin explicación aparente, conversaciones que se interrumpen al entrar, temas que se evitan con torpeza, y todo eso señala que la verdad se mueve silenciosamente entre bastidores. No necesitas confrontar, el universo está haciendo su parte, pero sí debes mantenerte atento, porque una pieza clave de esta historia aún no ha sido revelada, y su aparición puede alterar por completo tu percepción de lo ocurrido. A veces, las verdades más grandes llegan disfrazadas de coincidencias pequeñas, y cuando lo veas, sabrás por qué todo tenía que pasar exactamente como pasó, porque nada es casual en este proceso. Quizás ya lo notas en los sueños, donde aparecen símbolos que no comprendes del todo, puertas entreabiertas, voces que te llaman sin rostro, lugares conocidos que cambian de forma. Esas imágenes no son casuales, representan el proceso interno de depuración que estás atravesando, la forma en que tu subconsciente te prepara para aceptar lo que la razón todavía duda. Y lo más poderoso de todo es que sin darte cuenta, estás aprendiendo a confiar en tus propias señales, no en lo que otros dicen o callan, sino en la certeza silenciosa que se instala cuando la verdad se reconoce. Hay un momento del día, quizás al despertar o antes de dormir, donde el pensamiento se repite: algo está por mostrarse, algo que no se ha dicho todavía. Ese presentimiento no es ansiedad, es intuición pura, y cuando lo sientas, no intentes forzarlo ni entenderlo, solo obsérvalo, porque será el aviso exacto de que la revelación final está cerca, y lo que viene no busca lastimarte, busca liberarte de una historia escrita por otros. He notado que en los últimos días, la energía de tu entorno material también responde a este cambio: objetos que se rompen sin motivo, luces que parpadean, aparatos que fallan justo cuando alguien en específico te piensa o intenta contactarte. No lo tomes como superstición, sino como lenguaje simbólico del universo, mostrando que las conexiones invisibles empiezan a cortarse, porque cuando algo se apaga en el plano físico, suele ser porque una energía emocional ha cumplido su ciclo. Esa mezcla de rabia y alivio que llega
Cuando por fin entiendes lo que estaba pasando, dime si la has sentido últimamente. ¿Te ha tocado vivir algo así de revelador? Y mientras las cartas reposan, algo se aclara dentro de mí, una certeza serena que confirma que lo más importante aún no se ha dicho, porque el núcleo del conflicto no era esa persona, sino la red invisible que tejió alrededor, una red que ahora comienza a deshacerse hilo por hilo. Pronto entenderás por qué su caída no es un castigo, sino una consecuencia inevitable de todo lo que se ocultó durante tanto tiempo, y cómo eso afecta el equilibrio de tu vida. Cáncer, las cartas vibran con una fuerza inusual, y la atmósfera se densifica, como si el tiempo se estirara, antes de revelar algo que lleva demasiado esperando salir a la superficie, algo que no pertenece al pasado, sino a la hora mismo. Durante días, señales pequeñas han intentado advertirte, pero la verdad no se muestra hasta que la mirada está lista para sostenerla, y hoy, mientras observo las cartas, siento con claridad que la pieza que faltaba empieza a encajar en silencio. El aire mismo se siente expectante, como si incluso las paredes supieran que lo que estás a punto de comprender reconfigurará todo lo que creías entender sobre la historia que te rodea. La carta del rostro escondido se despliega ante mí, con una intensidad que corta el aire, revelando la presencia de alguien que operaba detrás de las sombras, manipulando hilos, distorsionando versiones, moviendo influencias para mantenerte confundido y dependiente. No era la víbora la única fuente de veneno, sino el eco que la amplificaba, esa figura silenciosa que aparentaba neutralidad mientras sembraba duda, un observador constante que medía tus reacciones y las usaba a su favor. Esta carta representa a quien nunca se expone directamente, pero logra dirigir la historia desde las sombras, y cuando aparece, anuncia un giro inevitable, una verdad que no puede ser maquillada. Comprender esto duele, porque descubres que no todo el daño provenía de quien cayó primero, sino de alguien que fingía ayudar mientras nutría la confusión, alguien que se benefició de la distancia entre lo que sabías y lo que debías saber. A veces el engaño no está en la mentira directa, sino en el silencio calculado, en los detalles omitidos, en la forma en que alguien se muestra confiable solo para mantenerte quieto. Y es precisamente ahí donde se encontraba la raíz del bloqueo emocional, que te impedía avanzar, porque no era la traición lo que te ataba, sino la narrativa que otro construyó a partir de ella. A veces la verdad llega sin ruido, y de repente todo encaja. Quiero saber si también lo notaste así, sin esperarlo. ¿Te ha pasado descubrir algo justo cuando ya habías soltado el tema? Lo más curioso es que probablemente ya habías sentido su presencia, en pequeñas incomodidades que no sabías explicar, en esa sensación de que algo no cuadraba, aunque todo pareciera en orden, en la extraña calma que sentías cuando debías estar alerta. Esas señales eran advertencias tempranas, susurros de tu propia intuición intentando avisarte de que había un guión alterno, uno escrito a tus espaldas, con fines que poco tenían que ver con lo que te hicieron creer. Y ahora, cuando todo se revela, entiendes que no perdiste el tiempo, porque cada duda, cada sospecha y cada pregunta fueron parte del entrenamiento, para sostener este momento de lucidez total. Entonces aparece la carta del ojo silente, una carta de observación y revelación, que solo surge cuando la verdad se vuelve imposible de ignorar, y su mensaje es contundente: quien jugaba con ventaja acaba de perderla, porque lo que estaba oculto ya ha sido visto. Esta carta marca el punto donde la intuición y la evidencia se encuentran, donde ya no se necesita adivinar, porque la claridad se instala sin esfuerzo, reorganizando cada recuerdo bajo una nueva luz. Y lo más impactante es que la energía de esta carta no solo expone al otro, también te devuelve una versión de ti que habías olvidado, una mente despierta, un corazón que sabe discernir entre empatía y manipulación. A partir de este instante, el tablero cambia de sentido, y quien antes controlaba el ritmo empieza a quedar fuera de su propio juego, porque las mentiras sostenidas por tanto tiempo se desploman cuando dejan de ser creídas. Lo notarás en su comportamiento, en mensajes nerviosos, en intentos de justificar sin que nadie pregunte, en gestos que revelan que el poder se ha invertido sin necesidad de confrontación directa. No tendrás que hacer nada, el tiempo hará el resto, porque cuando la verdad se asienta, las máscaras se desintegran solas, dejando al descubierto la esencia auténtica de cada persona involucrada. El riesgo que aún permanece no está en la persona, sino en el deseo de entender su porqué, porque buscar lógica en lo emocional solo prolonga la herida, y tu aprendizaje ahora consiste en permitir que la confusión se disuelva sin necesitar explicación. El universo no siempre responde con palabras,
a veces responde con silencio, y en ese silencio encontrarás la confirmación de que todo tenía un propósito, incluso lo que dolió. No te culpes por haber confiado, la confianza no fue el error, fue la prueba que evidenció quién merecía estar y quién no, y ahora tienes la oportunidad de elegir mejor en el futuro. La carta del umbral ígneo aparece al final, y su energía es imposible de ignorar, porque señala el punto exacto donde el pasado y el futuro se tocan, el momento en que una decisión consciente puede reescribir toda la historia. No se trata de venganza ni de revancha, sino de elección, de decidir no volver a entrar en el ciclo del silencio y la culpa, y esta carta te recuerda que la justicia ya comenzó, pero la verdadera reparación ocurre cuando eliges avanzar sin arrastrar el veneno. Pronto notarás un cambio tangible, conversaciones que se abren con claridad, oportunidades que antes parecían bloqueadas, y personas que reaparecen mostrando una versión diferente, más auténtica y sincera contigo mismo. No te confundas, no es coincidencia, es el reflejo natural de tu nueva frecuencia, porque cuando una verdad se asimila profundamente, todo lo que no vibra con ella se transforma o desaparece. Y este es el inicio real de tu nuevo ciclo, no uno forzado, sino uno nacido de la verdad, que se construye desde la honestidad y el aprendizaje profundo de lo vivido hasta ahora. Cada persona tiene un lugar donde todo parece calmarse, puede ser una habitación, una calle o una vista, ese sitio donde el ruido baja sin explicación. Quiero saber cuál es el tuyo, donde sientes que el mundo deja de pesar tanto. Lo que aún no sabes y que pronto comprenderás, es que el impacto de esta revelación se extenderá más allá de la persona implicada, alcanzando decisiones laborales, amistades antiguas y planes que habías postergado. Es el tipo de cambio que no se percibe de inmediato, pero que empieza a manifestarse en la manera en que respiras, hablas y eliges, transformando poco a poco tu realidad y tu entorno cercano. Y cuando llegue el momento de actuar, sabrás exactamente qué camino seguir, porque el universo no deja cabos sueltos, cuando alguien se atreve a mirar la verdad sin miedo. Cáncer, el aire que te rodea hoy ya no tiene el peso de los días anteriores y lo sabes, aunque aún queden restos de confusión flotando, porque algo en tu interior reconoce que la verdad, por fin, se ha asentado con toda su fuerza. La calma que llega después de la tormenta no es silenciosa, sino llena de señales, de personas que cambian su actitud, de circunstancias que empiezan a moverse con un ritmo diferente, como si la vida misma ajustara cuentas con suavidad pero sin piedad. No hay vuelta atrás, porque lo que se reveló no puede olvidarse, y ahora la claridad se convierte en tu nueva forma de protección, guiándote con sabiduría en cada paso que decidas dar. Frente a mí surge la carta del sol alzado, y su energía brilla con una contundencia que casi duele de lo limpia que es, mostrando que el camino vuelve a despejarse, y que las intenciones ocultas ya no tienen poder sobre ti. Esta carta no habla de suerte ni de destino, sino de merecimiento, de la forma en que el equilibrio regresa, cuando uno deja de sostener lo que no le pertenece. Es una carta de afirmación, de luz que no necesita permiso, y su mensaje es simple pero profundo: lo perdido regresa en otra forma, más justa, más tuya, más real. Cuando algo te sale bien y te mueres por contarlo, pero no sabes a quién escribir primero, dime quién es esa persona que siempre está ahí para escuchar lo bueno sin envidia. ¿La tienes en mente ahora mismo? Y justo cuando piensas que todo empieza a calmarse, se presenta la carta del sendero abierto, que confirma lo que la intuición venía anunciando: hay una nueva dirección esperándote, pero solo podrás recorrerla si no miras hacia atrás. Esta carta representa decisiones conscientes, movimientos valientes, pasos que se dan sin garantías, pero con la certeza de que lo que te espera es crecimiento verdadero y una vida más plena y auténtica. Indica que lo material y lo emocional comienzan a alinearse, que los esfuerzos pasados finalmente encontrarán respuesta, y que el universo empieza a compensar cada desgaste sufrido con oportunidades precisas y limpias. Ya puedes sentirlo en los pequeños detalles: el descanso que por fin se vuelve reparador, el apetito que regresa, la mente que se ordena sin tanto ruido, las conversaciones que antes eran pesadas y ahora fluyen con naturalidad. Eso no es casualidad, es señal de que tu energía se ha liberado de una interferencia constante, esa que hacía que cada paso se sintiera cuesta arriba. No estás recibiendo un premio, estás recuperando lo que siempre fue tuyo, la serenidad de actuar desde la verdad sin miedo a perder nada, y ese cambio interno empieza a reflejarse en todo lo que tocas, incluso en lo que creías olvidado. Pero hay algo más que debes comprender antes de avanzar, y es que la caída de la víbora no solo liberó tu entorno,
también te mostró tus propios límites. Esas veces que callaste por miedo al conflicto, que cediste terreno por no parecer egoísta, que soportaste para no incomodar. Esa parte de ti también necesita caer, igual que cayó la falsedad externa, porque de nada sirve limpiar el entorno si la autocensura sigue dentro, impidiendo que avances con libertad y autenticidad. La verdadera transformación comienza cuando eliges ser coherente, incluso si otros lo malinterpretan, porque ahí es donde tu energía se consolida y deja de depender de aprobaciones ajenas. Verás reflejos de ese cambio en lugares impensados, en la forma en que alguien te escucha con respeto por primera vez, en decisiones laborales que se reestructuran, en personas que ahora se muestran más sinceras contigo, porque ya no necesitan defender sus máscaras. Es la confirmación tangible de que el ciclo se cerró correctamente, y que la lección fue aprendida sin resentimiento, dejando espacio para la paz interior y la apertura hacia nuevas experiencias valiosas. A partir de ahora, cada vínculo nuevo será más equilibrado, porque ya no te conectarás desde la necesidad de encajar, sino desde la elección consciente de compartir. El universo no deja vacíos, y pronto sentirás que lo que parecía una pérdida deja espacio para algo más sólido, una relación, un proyecto o una oportunidad que llegará sin esfuerzo, casi de manera natural. No la busques, porque aparecerá en el momento exacto en que dejes de esperarla, y la reconocerás no por la intensidad del principio, sino por la estabilidad que transmite. Esta nueva etapa no se trata de emociones desbordadas, sino de calma profunda, de esa sensación rara de estar en el lugar correcto sin necesitar nada más. Y entonces entenderás por qué todo tuvo que pasar exactamente como pasó, por qué esa persona fue apartada justo ahora, porque las cartas repitieron tantas veces la palabra equilibrio. Cada pieza encaja y revela que lo que llamabas caos era solo reacomodo, lo que creías pérdida era protección, y lo que sentías como castigo era una redirección. La vida no te estaba quitando algo, te estaba devolviendo claridad, y con ella llega la posibilidad real de construir desde cero, sin repetir lo que ya aprendiste. Ahora que las cartas reposan, puedo sentir que la historia no termina, sino que apenas empieza desde un lugar mucho más auténtico, donde la intuición será guía constante y no duda intermitente. La víbora cayó, sí, pero lo que renace en su lugar es tu poder de discernir, de decir que no cuando algo no vibra bien, de elegirte sin miedo, y esa fuerza, una vez despierta, no vuelve a dormirse. Recuerda esto, lo que llega ahora requiere tu presencia completa, no tu vigilancia, porque ya no tienes que protegerte de los demás, solo mantenerte fiel a lo que aprendiste, porque ese aprendizaje será el escudo más fuerte. No temas a lo nuevo, porque lo nuevo no viene a probarte, viene a acompañarte, y la etapa de defensa terminó, ahora comienza la etapa de expansión. Y antes de despedirme, quiero recordarte que este proceso no fue casual, fue guiado, preciso, necesario, y que el universo no te ha dejado solo ni un segundo. Agradece en silencio, no por lo que perdiste, sino por haber sido capaz de reconocer cuando algo debía caer, y por la fuerza que encontraste para soltar y seguir adelante con esperanza renovada. Y si esta lectura resonó contigo, suscríbete al canal, porque pronto hablaremos del próximo ciclo que ya empieza a formarse alrededor de tu energía, y no querrás perderte lo que viene en tu próxima lectura.